Así es, TV Perú estrena una nueva parrilla de horario estelar a las 9:30 de la noche, el famoso prime time. Y el miércoles va a ser ocupado por este novedoso, interesantísimo programa Cocina con Causa, que se estrena precisamente hoy. Este programa es producido por TV Perú en sociedad, pues es en alianza de TV Perú con el Programa Mundial de Alimentos, que allá les voy a contar, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y bueno, los jóvenes chefs que vemos pues que estelarizan y están comprometidos y viajan a estas zonas vulnerables de nuestro país para pues enseñar a cocinar y comer bien, porque la malnutrición no solamente tiene la cara de la anemia, por supuesto, en muchos casos tiene también la cara de la obesidad, que en nuestro país va en aumento. Y el Programa Mundial de Alimentos, que pertenece, por supuesto, a Naciones Unidas, es la organización humanitaria más grande del mundo y es un peruano el que es el director regional para toda pues, América Latina, es Miguel Barreto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, usted es el director regional del Programa Nacional de Alimentos, que es la organización humanitaria más grande del mundo, en realidad. Tiene un presupuesto pues impresionante y es un tema fundamental para los tiempos que corren. En el caso del Perú, ¿cuáles son las prioridades del programa? Que por supuesto vemos pues un producto como el que se estrena hoy, ¿no? Como En el ya caso demostración. Primero quiero decir que ciertamente el Programa Mundial de Alimentos es la agencia humanitaria más grande del mundo y eso no es necesariamente bueno. Y no es necesariamente bueno porque implica de que nos enfrentamos hoy en día probablemente a la situación de mayores crisis humanitarias a nivel mundial. Y eso implica que la organización ha crecido porque además el PMA maneja toda la logística y las comunicaciones del sistema de Naciones Unidas a nivel mundial. ¿Puede ustedes imaginarse las crisis que afrontamos en Siria, en Yemen, en Somalia, en Irak, en Chad, en Sudán del Sur? Que gracias a Dios no existen en América Latina. En América Latina no existen conflictos y por eso creemos que América Latina es un continente en el cual tenemos que avanzar mucho más en conseguir la meta del hambre cero. En relación a su pregunta, Perú es un país que ha avanzado muchísimo, es un país que ha reducido enormemente la desnutrición crónica, pero todavía está en una fase en la cual nosotros consideramos, y evidentemente lo hemos conversado con el gobierno, que todavía hay brechas en las cuales podemos colaborar. No tenemos operaciones en el Perú como los teníamos hace 10 años, pero estamos colaborando y estamos preparando un nuevo programa de país que va a ser lanzado a la aprobación de nuestra Junta Ejecutiva en el mes de noviembre, básicamente con 3 componentes importantes. El primero es justamente tratar de, por primera vez en la historia del PMA, utilizar masivamente mensajes que lleguen a reducir la anemia y la malnutrición a nivel nacional, y Cocina con Causa es parte justamente de Hambre Cero Perú y es parte de una campaña nacional. La primera, digamos, intervención que estamos haciendo en el Perú en esta área. De otro lado, estamos trabajando mucho para poder apoyar a fortalecer los programas sociales, es decir, de qué manera el PMA puede compartir toda la experiencia adquirida de más de 60 años trabajando en más de 60 programas de alimentación escolar, por ejemplo, cómo fortalecer Caliwarma, cómo evaluar Caliwarma, cómo apoyar el programa Juntos. Y en tercer lugar, un tema que es fundamental para nosotros, que es fortalecer el tema de prevención y respuesta a emergencia. Nosotros creemos que Perú debería ser, probablemente en unos 5 años, un centro de excelencia regional para enseñarle a otros países cómo prevenir y cómo responder a emergencias. Esas son las 3 áreas en las cuales nos vamos a enfocar en los próximos 5 años. La desnutrición crónica infantil, que es una preocupación sin duda, ¿no? La anemia en los últimos años lamentablemente se retrocedió incluso, o sea, es un problema muy difícil de abordar, de derrotar. Según las cifras, ¿no? En zonas como Puno, la anemia llega pues al 76%. Aquí el PAM ha tenido un papel puntualmente en la reducción de la anemia. ¿Qué queda por hacer en ese campo? Yo creo que, en primer lugar, el enfoque que en cualquier país del mundo tenemos que darle a la nutrición es un enfoque integrado. Es decir, no pasa exclusivamente por los alimentos, pasa por un enfoque integrado dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Cocinas mejoradas, pisos ecológicos, jardines familiares donde puedan cultivar localmente, acceso a los centros de salud para vacunación y desparasitación. Pero en este caso, un tema fundamental que nosotros estamos difundiendo mucho a nivel regional es cambio de hábitos. Cambio de hábitos, educación nutricional. ¿De qué manera puede la población acceder a productos que son nutricionalmente
mejores, y si es la anemia, evidentemente productos nutricionalmente mejor balanceados con hierro y con folato, para poder reducir este tipo de situaciones. Ahora, lo interesante es que no debe haber en ningún caso un aumento en el costo, porque el problema en América Latina es básicamente el acceso a los alimentos. No es la disponibilidad, hay suficiente cantidad de alimentos, es el acceso, la cantidad que uno tiene en el bolsillo para poder comprar el alimento. Y lo que buscamos con este programa, justamente, en el cual estamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y con TV Perú, y con el sector privado, además que es fundamental en toda esta lucha, es tratar de llegar a la población para de manera didáctica, de manera entretenida, enseñarle región por región cómo pueden cocinar mejor, qué productos tienen a su disposición. Puede explotar su entorno lo mejor posible. Esa es la idea, no es cambiar para nada su cultura o su dinámica local, es enseñarles de qué manera ellos pueden utilizar esos productos de una manera mejor. Pero, claro, cómo conservarlos, cómo introducir nuevos ingredientes con sabores diferentes. El cambio de hábitos está a la mano, digamos. Cuando escuchamos a una de las señoras entrevistadas, no, solo en mi casa solo quieren comer tallarín, solo quieren comer pan. Bueno, eso también nos dice algo, ¿no? De muchas veces de las malas costumbres, a pesar de, no sé si llamarlo abundancia, pero de los recursos que se pueden tener a la mano. Mira, Enrique, te voy a decir una cosa que además está comprobada. A medida de que reducimos la extrema pobreza, comemos peor. Y eso no es un problema en el Perú, quiero decirlo, es un problema básicamente mundial, muy enfocado en América Latina, en la zona urbana y periurbana. La problemática, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a comer mejor, volver a cocinar en su casa, volver a utilizar los productos típicos, pero enseñarles recetas nuevas que puedan mejorar, ir de la mano con esa corriente que le está haciendo tanto bien al Perú, que es la gastronomía peruana. Es lo que nosotros llamamos gastronomía inclusiva. ¿De qué manera podemos utilizar la gastronomía para reducir las brechas sociales, en este caso la malnutrición, y permitir que estos niños lleguen a la escuela, en primer lugar, con una capacidad para poder, evidentemente, ser educados adecuadamente e insertarse al mercado de manera competitiva cuando sean adultos? Esa es la lucha, ese es el motivo, y esta es una cruzada de toda la sociedad. Empieza en la familia, el gobierno también tiene su parte, la comunidad internacional, el sector privado es fundamental, y esperamos realmente que este sea el primer peldaño, este programa de 13 capítulos sea el primer peldaño para trabajar aún más en reducir los temas de anemia y malnutrición. Usted decía que efectivamente la superación de la pobreza trae sus propios problemas, ¿no?, en la alimentación. Obesidad y sobrepeso, decíamos, es la otra cara de esta moneda. Va en aumento, ¿no?, sobre todo en niños entre 5 y 9 años. Ya estamos hablando de 14.8% y 17.5%, ¿no?, de niños entre los 5 y los 9 años respectivamente. Obesidad y sobrepeso. Obesidad casi 15% y sobrepeso 17.5%. Esa es otra problemática que usted, aparte, nos recordaba, por supuesto, azota a los países desarrollados, ¿no? Muchísimo. Pero intentamos algo importante, la anemia. De repente acá todavía estamos en capacidad de dar el frenazo, de dar el reverso antes de entrar pues a una cultura urbana globalizada en la cual pues el fast food es el pan nuestro de cada día. Esa es un poco la idea, cómo un país con una gastronomía tan rica no puede utilizarla para mejorar las condiciones sociales de su población. Esa es un poco la idea y el mensaje que está debajo de todo esto. Pero una cosa importante que quiero decir, el tema de la anemia, el tema del sobrepeso y la obesidad no es característico de los sectores más pobres. Es totalmente cruzado en toda la sociedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, la anemia en el quintil más alto de la población, de ingresos más altos, está casi en un 23%. Impresionante. Es impresionante. Entonces tenemos que trabajar todos juntos. No se trata solamente de comer bien, y este es un problema focalizado en la gente de menores ingresos. Es totalmente cruzado en todos los quintiles de la población. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo bien por una razón muy simple, además, porque esto genera un problema de salud a largo plazo gravísimo. Los casos de diabetes, hipertensión, etcétera. Y para darle un ingrediente adicional, nosotros hemos hecho un estudio económico con CEPAL, hemos en este momento evaluado 3 países. El costo de la malnutrición, es decir, anemia, falta de micronutrientes, en general lo que se conoce como hambre oculta, más la obesidad y sobrepeso en un país como México, es de 26.000 millones de dólares al año. Eso le cuesta al Estado. En el caso de Ecuador es casi 5.000 millones de dólares al año. Esa cifra la queremos ahora hacer en el Perú para entender que también tiene un costo económico y, por tanto, estas áreas de prevención
no solamente tienen un enfoque directo para reducir hipotecas sociales, sino para reducir costos al Estado. No, y cualquiera que vaya a México, un país maravilloso, ya puede darse cuenta, por ejemplo, que el tema de obesidad y sobrepeso ya es un problema que ha cruzado la frontera, ¿no? Imaginémonos nosotros un país dentro de 40 años con ese tipo de problemas. Usted es el funcionario peruano de más alto rango de Naciones Unidas y, por supuesto, Naciones Unidas está viendo el caso de Venezuela con alarma. ¿Qué está haciendo el PAM en Venezuela? Sin duda, el tema del suministro de alimentos pues, de primera necesidad son noticias que dan la vuelta al mundo, sobre todo en un país tan rico como ese. ¿Se está abordando esta situación? No, nosotros somos una agencia en las Naciones Unidas y nosotros intervenimos en los países cuando hay una invitación del gobierno. En este caso, no hemos recibido invitación del gobierno para poder integrarnos. Somos respetuosos de los órdenes internos y esa es la forma como Naciones Unidas se maneja a nivel internacional. Terrible por ese lado, ¿no? Por el lado para Venezuela. ¿Cuántos países? Cuando el gobierno, cualquier gobierno, invita al PMA a participar, nosotros estamos en absoluta disponibilidad de apoyarlos en lo que sea necesario. ¿Cuántos países son los que usted supervisa entonces? En América Latina y el Caribe tenemos operaciones directas en 13 países, pero eso no significa que podamos intervenir o apoyar a cualquier país en caso de darse un desastre natural, por ejemplo. Las operaciones más grandes que manejamos están evidentemente en Haití. Claro. Colombia, donde trabajamos mucho con desplazados internos por violencia, pero tenemos presencia también en 4 países de América Central, en 5 países de América del Sur y también en República Dominicana y Cuba. Perfecto. Bueno, Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. TV Perú estrena pues en alianza con esta organización y además pues con ministerios y con estos chefs que hemos visto jóvenes. Cocina con causa hoy, así que nos unimos pues a la causa y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes y yo realmente quisiera hacer un llamado a toda la sociedad peruana para unirnos en esta cruzada. Es fundamental, tenemos que romper la hipoteca social que existe en el Perú en esta área, tenemos que entender que los niños, si no trabajamos en los niños menores de 3 años, por ejemplo, todo lo que podamos hacer en educación o en salud no va a dar resultado. Un niño malnutrido a esa edad va a ser una carga, ¿no? O se va a ver ese efecto para toda la vida. Y esto tiene una implicación directa, no solamente, como lo hemos dicho, en tema de educación y salud, tiene una implicación directa en mercado. O sea, si queremos realmente generar oportunidades económicas mayores, tenemos que tener niños formados para que cuando sean adultos puedan realmente integrarse de manera competitiva. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, regresamos con más en TV Perú.